Yo creo que damos inicio, César, al seminario de hoy. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos a la doctora Eugenia Uturriaga, por parte del seminario de Racismo y Xenofobia México, pasado, presente y futuro. El seminario de hoy fue impulsado mucho por el estudiante Rodrigo Gutiérrez y por Sara Solís. Rodrigo Gutiérrez es quien va a presentar a la doctora Eugenia Uturriaga y le cedo la palabra a Rodrigo para ello. Adelante, Rodrigo. Tienes el micrófono apagado, Rodrigo. Ya. Creo que ya me escuchan bien. Sí, ya. Bueno, buen día, estimada comunidad del Centro de Geociencias y a toda la comunidad de los centros que conforman el campus Juriquilla, así como a quienes nos siguen por YouTube. Queremos aprovechar para agradecerles por participar en la consulta de racismo y xenofobia que les enviamos a toda la comunidad del campus hace unos días. Y también queremos recordarles que tenemos un compendio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual en torno al racismo y discriminación en México. A quienes no les han llegado este compendio, pues nos pueden escribir un correo y con gusto se los compartimos, esto con el fin de seguir actualizándonos en estos temas, ¿no? Una de las preguntas de la consulta fue que si estaban interesados en participar en un taller y aprovechamos para comunicarles que pues, 18 personas sí están interesados, entonces las fechas tentativas para este taller serían entre el 3 y el 7 de mayo, pero les confirmaremos próximamente. Y bueno, este taller será impartido por la comunidad de SURGE, que es el Seminario Universitario de Racismo y Xenofobia de la UNAM y del SEICH. Y bueno, ya sin más preámbulos, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Eugenia Iturriaga, quien forma parte de este seminario de racismo y xenofobia, y ella nos compartirá la charla Racismo en México, pasado y presente y futuro. También quiero agradecer a la secretaria técnica Jimena Rodríguez, quien nos ha ayudado mucho a establecer este contacto entre el Centro de Geociencias y SURGE. Bueno, ya voy con la semblanza de la doctora Eugenia Iturriaga Acevedo. Es doctora en antropología, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus investigaciones se han centrado en estudiar las relaciones interétnicas, el racismo y el papel del mestizaje en los discursos nacionalistas. Ha publicado numerosos artículos y capítulos del libro. En 2016 publicó Las élites de la ciudad blanca, discursos racistas sobre la otredad. Forma parte del Comité Técnico Académico de la Red de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, Red Integra, y es codirectora del Diplomado en Línea Racismo y Xenofobia Vistos desde México. El seminario SURGE, UNAM y Red Integra. Bueno, muchas gracias y ya le cedo la palabra a la doctora Eugenia. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias y buenas tardes ya a todos. Lamento haberme tardado en la conexión, pero me da muchísimo gusto estar con ustedes este día para hablar justamente del racismo en México. Agradezco mucho la invitación que el Centro de Geociencias de la UNAM, del campus Juriquilla, hizo al seminario SURGE. Como bien lo señaló Rodrigo, el seminario SURGE es el seminario interdisciplinario sobre racismo, racismo y xenofobia. Este seminario, les cuento un poco, este seminario fue creado en el 2019 y está integrado por investigadores de varias disciplinas, ¿no? En él hay filósofos, antropólogos, historiadores, biólogos, y no solamente es interdisciplinario, sino que en este seminario también participamos distintas instituciones, tanto de investigación como de educación superior. Entonces, hay muchísimas dependencias de la UNAM que trabajan en el seminario, investigadores de distintas dependencias, y también habemos investigadores de otras instituciones. En mi caso, yo llevo muchísimos años ya trabajando en la Universidad Autónoma de Yucatán.
El seminario surge, como les digo, fue creado en el 2017, pero en él los que formamos parte de este seminario llevamos ya muchísimos años más trabajando en estos temas. Nos constituimos como una red en el 2014, era la red Integra con apoyo de el CONACYT. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo la invitación para platicar justo de estos temas que, por un lado, a nosotros nos apasionan y por otro lado, creemos que es muy importante visibilizar estos temas y empezar a tomar acciones al respecto, ¿no? Durante muchísimo tiempo, México se vivía como un país libre de racismo y solo se veía, ¿no? Afuera de nuestras fronteras. Creo que en los últimos años esto ha cambiado, sin embargo, todavía hay personas que creen que no hay racismo, sino que hay clasismo u otras formas de discriminación, ¿no? Entonces, la invitación, ¿no? Hablando con Jimena, me decía que había como un interés de saber qué es el racismo y cómo se manifiesta concretamente en nuestro país. Entonces, de eso voy a hablarles el día de hoy. Nos mandaron este cuestionario con respuestas muy interesantes, ¿no? Las estuve yo revisando y creo que hay algunas cosas que podremos platicar ahora, otras que creo que sí es necesario que las personas interesadas tomen el taller y ir como bajando más los intereses en este taller, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar al PowerPoint, Jimena, ahora sí que si me ayudas, ¿no? Lo ponemos. ¿Lo puedes ver bien? Sí. Perfecto, tú me dices, pásale y... Sí. Vale. No se asusten a mí, los PowerPoints no me gustan mucho, además luego hablo demasiado, entonces me ayuda como a centrarme. Las primeras diapositivas sí tienen texto, después ya no hay texto, sino nada más imágenes. Pero en esta primera parte, lo que quería yo dejar claro es qué es el racismo, ¿no? Muchas veces y en las respuestas del cuestionario lo veía yo, como el racismo muchas veces es tomada como una discriminación, lo cual es una discriminación, pero va más allá de una discriminación, es una forma muy particular de discriminación. Entonces, lo que quiero hacer en un principio es definir qué es el racismo para que después, ya que entendamos bien qué es el racismo, podamos entrar a las particularidades del racismo en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, el racismo es caracterizar a un grupo humano por su aspecto físico. Y en esta caracterización por el aspecto físico se va a establecer una asociación entre los atributos físicos y las características intelectuales y o morales, ¿no? Entonces, aquí voy a poner ejemplos de México, pero esto digamos que es esta definición de racismo aplica a todos los racismos, ¿no? Y entonces nosotros aquí podríamos decir esto que tenemos, este dicho que yo creo que hemos escuchado, ¿no? Cara de gente decente. En nuestro país, ¿quién tiene cara de gente decente? Pareciera que hay un tipo de rostro que finalmente lo que nos muestra es estas características morales, ¿no? Entonces hay gente que tiene cara de gente decente y hay gente que no tiene cara de gente decente, ¿no? Entonces habría que preguntarnos, ¿no? Cuando nos dicen cara de gente decente, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente, ¿no? ¿Quién sería alguien con cara de gente decente y quién no? ¿No? Bueno, entonces tenemos por un lado este aspecto físico, la asociación a atributos físicos que se ligan a características intelectuales y o morales.
y con base en esa asociación hacer algún tipo de práctica de discriminación, de exclusión, de inferiorización, ¿no? La siguiente, Jimena, ¿no? El racismo podríamos decir que es la creencia de que hay seres humanos mejores que otros. Y esto es una creencia, es algo que se cree, es una idea. Y esta idea es que la apariencia física va unida a estas cualidades de las que yo les hablaba. Y lo que hace es que va a ubicar a las personas en un lugar muy definido. Y pareciera que ese lugar en el que se encuentran no pueden salirse, y no pueden salirse porque está marcada por su naturaleza. Así son, así nacieron. No hay nada, ¿no?, que se pueda hacer para cambiarlo. Y yo otra vez, pensando en estos dichos que tenemos en nuestro país, pensaba en ¿no? La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hizo compadre. Y es durísimo este dicho, ¿no? Porque es los indios así son. Entonces, ¿no? No hay manera de que sean de otra forma, ¿no? Se aplica si hubo un robo o una mentira, es como pudiste, era obvio que te iba a pasar porque esas personas se comportan de esa manera, está en su naturaleza, ¿no? Entonces, el racismo también tiene, el racismo tiene que ver precisamente con los cuerpos de las personas, y pensar que está adentro de su naturaleza, de esa manera de ser y de comportarse en el mundo. Jimena, ¿no? El racismo también implica un rechazo, una jerarquización, una dominación y una inferiorización. Y entonces esta manera de entender el mundo lo que hace es profundizar las desigualdades, y no solamente las profundiza, sino las justifica, ¿no? Las hace parecer como si fueran naturales, como si les voy a poner yo más adelante en esta conferencia un ejemplo del caso de una niña en Guadalajara, ¿no? Y pareciera que las cosas así son, ¿no? Que haya niños morenos pidiendo dinero en la calle, no pasa nada, ¿no? Eso, pues, así son las cosas. ¿Qué pasaría si un niño rubio no los encontráramos pidiendo dinero en la calle? Esas no son las formas en las que suceden las cosas. Eso no es normal ni natural, pero volveré a este ejemplo, ¿no? El racismo es establecer estas jerarquías, pero en estas jerarquías hay alguien que se beneficia, ¿no? Y entonces siempre hay el beneficio de un grupo sobre otros grupos. Y es una cuestión que es un sistema, es una estructura, ¿no? Yo muchas veces lo explico como el sistema patriarcal, ¿no? Hay un grupo que se beneficia automáticamente de que esto exista. Y entonces el racismo también va más allá de una práctica, porque nosotros podemos no ejercer ninguna práctica discriminatoria, pero vernos beneficiados de ese sistema, ¿no? Un hombre puede no tener conductas machistas, pero ciertamente se ve beneficiado del sistema patriarcal. Entonces, lo mismo sucede con el racismo, ¿no? El racismo es estructural, y en esa medida nadie, absolutamente nadie, nos escapamos del racismo. Todos estamos envueltos en este sistema racista. Y queramos o no tengamos la mejor conducta y ceros prácticas discriminatorias, están ordenadas las cosas de tal manera que un grupo sale permanentemente beneficiado. Ok, aquí hay otro punto que me gustaría tocarlo, ¿no?
que tiene que ver con la no existencia de las razas. Claro que, ¿no?, todo el tiempo estamos viendo o oyendo las razas y muchas veces, claro, en nuestro país es un poco distinto, también hablaré de ello, pero si uno ve unas, no sé, las recetas o las cajitas de algunas medicinas, ¿no? Estas, en la raza tal tendrá más o menores efectos, ¿no? Entonces, vivimos todo el tiempo con esa palabra dándonos vueltas, pero las razas no existen, ¿no? Y uno diría, pero pues ¿cómo que no existen si nos vemos diferentes, nada más con voltear a darle una vuelta a los que inclusive estamos en este Zoom y decir, bueno, las diferencias son bastante obvias, ¿no? Y sí, tenemos diferente color de pelo, de piel, de ojos, pero las razas no existen. Y la raza es más bien una idea que se ha ido construyendo, que fue construida históricamente para justificar los sistemas de dominación de unos pueblos sobre otros pueblos, ¿no? Ya desde mediados del siglo XX, desde distintas disciplinas se había mostrado que las razas no existen. La ciencia genómica moderna ha probado que el 99% de nosotros, ¿no?, de los seres humanos, somos iguales y que las diferencias radican en un porcentaje muy, muy pequeño y que ese porcentaje pequeño no es suficiente como para hablar de diferencias raciales. Jimena. Y bueno, ya para terminar esta idea del racismo, para entender el racismo y entender el racismo como este sistema estructural, tenemos que entender que el racismo es una relación social de poder y de dominación, ¿no? Y que estas relaciones sociales de poder y dominación se van a ir manifestando en comportamientos repetitivos y que esa repetición hace que los vayamos viendo como normales y que son mecanismos que vamos aprendiendo desde la infancia. Entonces, claro que a veces siento que es como como muy utópico, pero creo, ¿no? Y parte del trabajo que hacemos es trabajar para desinstalar esa idea, ¿no? Si el racismo es una creencia, es una idea, es una doctrina, ¡ay! Casi boto la computadora, perdón, que se instala, entonces no es inherente al hombre y podemos nosotros desinstalarla y desinstalar ese pensamiento. Entonces, en esta medida, creo que podemos y tenemos que hacer un trabajo muy, muy fuerte por desinstalar ese pensamiento, ¿no? Y esto tiene que ver con la visibilización del fenómeno y empezar a trabajarlo en sus distintas dimensiones y en sus distintas dimensiones y en sus distintos actores y a niveles muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, estas son acciones para ir desinstalando ese pensamiento. Sí, Jimena, ya la que sigue. Ok, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me gusta hablar de racismos en plural, ¿no? Porque el racismo se expresa de muy distintas maneras según el contexto. Entonces, si bien hay racismo en todo el mundo, la manera en la que se expresa ese racismo y se vive ese racismo va a ser de manera distinta y va a depender del momento histórico y de los contextos. Entonces, bueno, la que sigue. Yo aquí digo, bueno, tenemos esta primera definición que les di sobre lo que es
racismo. Y después tenemos estos racismos, ¿no? ¿Cómo es el racismo en Europa? ¿Cómo es el racismo en Estados Unidos? ¿Cómo es el racismo en México? ¿Son iguales, no? En el caso de Europa, es un racismo que, no, el racismo contemporáneo en Europa tiene que ver con las migraciones del continente africano, del Magreb y del África subsahariana hacia Europa, ¿no? Digamos, los estudiosos del racismo europeo hablan de un neorracismo, porque entonces ya no van a hablar del color de la piel, sino de las diferencias culturales, ¿no? Entonces van a este racismo europeo o neorracismo está como también muy ligado con los nacionalismos y de decir, bueno, nosotros no somos racistas, somos nacionalistas, creemos que hay que hacer una defensa de las culturas y como nosotros creemos que está muy bien que haya culturas diferentes, vamos a empezar por defender la nuestra, ¿no? Y entonces que los migrantes tengan sus escuelas, tengan su comida por otro lado, tengan sus espacios y no se mezclen con nosotros porque nosotros creemos en esas diferencias culturales y queremos el respeto empezando por nosotros en primer lugar, ¿no? Entonces, se va a manifestar el racismo de una manera muy diferente a lo que podemos encontrar en nuestro país, ¿no? En Estados Unidos también la manera de manifestarse el racismo, también dependiendo de los contextos, de los momentos históricos, va a ser diferente, pero donde en Estados Unidos uno ve ¿no? los estudios sobre el racismo, la visibilización del racismo, tiene que ver con la población afroamericana generalmente, ¿no? Aunque hay un racismo presente hacia los demás grupos. Ahora me iría yo a hablar más bien del caso en México y cómo se manifiesta el racismo en México, ¿no? Bueno, acá puse algunas cosas. Aquí, bueno, la que sí, ahí. Quisiera yo empezar, ¿no? Con estas dos imágenes y luego con la que sigue, porque cuando pensamos en el racismo en México, y les digo que esto ha cambiado en los últimos años. Cuando yo empecé a estudiar, y no soy de las pioneras como Olivia Gall, ¿no? La directora del seminario Surge, o Alicia Castellanos, que empezaron desde los años 90, 2000, yo que llevo ya pues 15 años más o menos trabajando estos temas, me decían, oye, pero en México no hay racismo, hay clasismo, y esto, como les digo, ha cambiado en los últimos años, ha sido como muy reciente el empezar a hablar del racismo mexicano. Y esto básicamente tiene que ver porque la idea en México del racismo tiene que ver con los campos de concentración nazis y decir, no, pues es que eso no pasa en México, no pasó en México, o con los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Y otra de las grandes afirmaciones es, pues no, en México no puede haber racismo porque en México no hay negros, no hay una población afro y entonces racistas son los norteamericanos porque en Estados Unidos sí hay población afro, ¿no? Entonces, las películas que llegan a nuestro país, ¿no? Empecé yo a sacar películas absolutamente comerciales, ¿no? Que se ven, que las puede uno ver en Netflix o que se pusieron en el cine, tienen que ver con este racismo y con el genocidio nazi, y ninguno de esos dos los mexicanos podemos sentirnos que nos están hablando de algo en nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que
esta idea de lo que es el racismo hace, ¿no? Por un lado, que no tengamos referente, ¿no? De qué podría ser el racismo en México. La siguiente, ¿no? Bueno, para hablar del racismo en México, quiero tocar estos tres puntos, ¿no? Por un lado, el discurso del mestizaje, ¿no? Cómo México se ve como un país mestizo y el discurso del Estado mexicano para construir la mexicanidad y lo mexicano ha sido a través del mestizaje, ¿no? Y este es un mestizaje muy particular porque es un mestizaje que proviene de dos sangres, ¿no? Los mexicanos nos han dicho, y en los libros de texto nos los refuerzan, y la historia patria nos los refuerza, los mexicanos somos el producto de dos sangres, de la española y de la indígena, y eso es lo que constituye a la nación mexicana y al mexicano, ¿no? Entonces, hablar un poco del discurso del mestizaje de este país mestizo, y por otro lado de la invisibilización de los afrodescendientes. Y el tercer punto es la posibilidad del blanqueamiento, que esto tiene que ver con la propia historia de México como un país mestizo, ¿no? Entonces quisiera yo empezar con en estas imágenes. Y aquí, no, primero, sí, la primera, sí, esa, Jimena, esa. Bueno, aquí primero quisiera yo hacer como una aclaración importante, ¿no? En México no hubo un sistema de castas, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, el sistema de castas en México. No, en México no hubo un sistema de castas. Tenemos estos cuadros de castas, que son unos cuadros pintados en el siglo XVII, se pintaron en varias zonas, tenemos en Perú, en Bolivia, en México, hay cuadros de castas. Y estos cuadros son más bien como fotografías de lo que pasaba en esa América colonial, ¿no? Entonces era un poco, estos cuadros eran una manera de explicar qué era lo que pasaba y quiénes eran estas personas tan diversas que habitaban las ciudades, pero no había una sociedad de castas, ¿no? Y estos cuadros no son el reflejo, ¿no? Hay castas, creo que hay hasta 40 y tantos, con unos nombres tremendos. Si nosotros revisamos los patrones que sí hablaban de castas, están españoles, indígenas, pardos y mulatos, ¿no? Esas son las castas que nosotros podríamos encontrar referidos en los espacios donde podemos encontrar referencia a la población, que son los padrones de las iglesias, ¿no? Que eran quienes llevaban el recuento de las personas. Pero yo les pongo estos cuadros porque me interesa ver esta idea que tiene que ver con algo que sigue presente en nuestro país, ¿no? Y no presente así, sino la idea de que es posible el blanqueamiento y que el blanqueamiento tiene como una especie de alquimia, ¿no? Entonces, aquí nos dicen español e india mestizo, que eso es algo que nos han repetido constantemente, ¿no? Español y mestiza es castiza, ¿no? La que sí. Español y castizo torna español, ¿no? Entonces, a través de una alquimia, a través de ciertas combinaciones, se puede tornar español. Y con esto lo que digo, este discurso del mestizaje mexicano, no es un mestizaje neutro, ¿no? No es un mestizaje cuando nos dicen los mexicanos somos producto de la mezcla de lo indígena y lo español, ¿no? Y el resultado que salga, ese es el mestizaje, esos somos los mexicanos y estamos orgullosos de ser eso.
esa no es la realidad, ¿no? La realidad es que en México tenemos interiorizado ese mestizaje, pero donde hay una combinación ganadora, donde la mezcla no es neutra y donde se trata de ir haciendo un juego, ¿no? De estrategias matrimoniales para ir buscando una claridad en la piel, ¿no? ¿Cuántas veces también dichos mexicanos, ¿no? Es morenito, pero está bonito, ¿no? Cuando oímos es güerito, pero está bonito, ¿no? Como que se da por hecho que el güero es bonito y el moreno, pero, ¿no? Pero está bonito, donde hay un pero, ¿no? Los siguientes nada más es como esa mezcla cuando entra lo afro, no hay manera de retornar, ¿no? Español y mulata morisca, español y morisca albino, albino y español torna atrás, ¿no? Entonces, finalmente, el mestizaje que se da con lo indígena es un mestizaje que se puede convertir en español, sin embargo, el mestizaje con lo negro no torna hacia español, sino al contrario, ¿no? Torna para atrás. Y esto es algo que hemos, de alguna manera, perdurado ha perdurado en nuestra mente y se ha convertido en algo que se pregunta constantemente digamos, y esto podría yo hablar de todo México, y esto cuando nace un bebé es como, ¿de qué color salió? ¿No? Porque pues puede salir de muchos colores, ¿no? Y entonces, en general, las abuelas se preguntan más, ¿no? Y están así de, ay, fiu, ¿no? ¿Salió más claro o no salió tan moreno, ¿no? Bueno, entonces esto es este es un cartel que me encontré circulando por las redes, ¿no? Como explicando el mestizaje mexicano, ¿no? Entonces tenemos indígena español, luego mestizos castizos y todas esas derivaciones somos los mexicanos. Y formaba parte como de una campaña antirracista, ¿no? Era en esos espacios donde yo me había encontrado esta parte del mestizaje en México, ¿no? Y decía, wow, es como, aquí le pueden verlo, síntesis gráfica general del mestizaje, como para mostrar, los mexicanos somos de todos los colores y entonces México es un país mestizo, vive el mestizaje. Y entonces yo decía, qué barbaridad las trampas, ¿no? En las que se puede caer y se cae continuamente, ¿no? Yo he visto varias de campañas que se quieren hacer antirracistas y que finalmente reproducen lo que quieren combatir, ¿no? Y es duro, ¿no? Y es como, sí, como un poco exasperante lo duro y lo interiorizado que tenemos el fenómeno, que hasta las personas que están comprometidas y quieren hacer algo para cambiarlo, caen en las mismas trampas, ¿no? Y ahorita voy a regresar a él, o más bien voy a explicarles cuál es el problema, ¿no? Con este cartel, ¿no? Sigamos. Y una de las partes importantes de ese cartel es que reproduce este discurso de invisibilización de los afro-mexicanos, ¿no? Yo les recomiendo, y a lo mejor en esta recopilación que hicieron Rodrigo Gutiérrez para
para poner. No sé si tienen incluidos textos de María Elisa Velázquez y de Gabriel Iturralde, Citlali Quecha, Cristina Masferrer, que han trabajado mucho sobre la población afrodescendiente en México, ¿no? Y todas ellas dan datos muy impresionantes de lo que pasó en el periodo colonial. Y yo no sé si ustedes recuerden, hace algunos años hubo una campaña que decía que era la tercera raíz, ¿no? Que entonces la tercera raíz de México era una raíz africana, ¿no? Y ellas dicen, ¿cuál tercera raíz, no? En todo caso, tendría que ser la segunda, ¿no? Durante el siglo XVII, el grupo poblacional más grande después de la población indígena era el grupo, tanto africanos como afrodescendientes. Sin embargo, siendo un grupo mayoritario, no era un grupo menor ni mucho menos, fueron absolutamente invisibilizados cuando entra el proyecto de nación mexicana, ¿no? Entonces, no es que la población afro desapareciera o no la hubiera, ¿no? Durante toda la colonia, y tan está presente que lo vemos, ¿no? En estos cuadros que son como una especie de fotografías de la época, están presentes. Sin embargo, a partir de la independencia y a lo largo de la consolidación del Estado mexicano, la población afro se fue borrando absolutamente, ¿no? Y el discurso que se construye es un discurso de una población indígena y una población europea, y esos somos los mexicanos. Cuando hay una presencia afro muy fuerte en México, que fue negada y después invisibilizada, fuertemente invisibilizada, ¿no? Ay, yo le estoy haciendo, ok. Digamos, en la encuesta intercensal del 2015 decía que había 1 millón de mexicanos que se reconocen como afrodescendientes. Ahora en el censo del 2020 se hizo la pregunta sobre afrodescendencia y aumentó a 2 millones de personas que contestaron que sí se consideraban afro-mexicanos, afrodescendientes, ¿no? Entonces, y yo creo que entre más se vaya reconociendo esta invisibilización, probablemente se haga una mayor conciencia de esa presencia, ¿no? Estaba yo preparando una conferencia, ¿no? Y le comenté algo a uno de mis hijos y se me queda viendo y me dice, mamá, pero ¿qué nos enseñan entonces en la escuela, no? Porque cuando le dije que era precisamente la segunda grupo más importante en la colonia, me decía, pero entonces, ¿qué nos enseñan? ¿Puedo ser afrodescendiente? ¿No? Dije, pues, ¿no? Échate para ver. Le dije, tu papá de Juchitán, así que a lo mejor sí, ¿no? En fin, bueno, y entonces, si nosotros ya con esta idea, yo les invito a hacer abrir los ojos y voltear a ver, ¿no? A los mexicanos donde estén, ¿no? En los lugares a los que vayan, y les va a brincar lo afro, ¿no? Yo vivo en Yucatán, ¿no? Donde la presencia maya es una presencia muy importante, el pueblo maya. Y cuando yo inicié esto hace, les digo, muchos años, como por el 2005, empecé a trabajar estos temas, una colega francesa me dijo, bueno, a Yucatán llegó una población afro importante. Dije, no, en Yucatán, ¿no? Y yo absolutamente
reproduciendo ese mismo discurso. No, en Yucatán, ¿no? La presencia afro es, no es importante, no hubo aquí población afro. Me dijo, abre los ojos, ábrelos. Y entonces empecé a abrirlos y los veía yo en mi salón de clases, en la universidad, en la calle, en el mercado, ¿no? Entonces, yo les invito a abrir los ojos y se van a dar cuenta que esa presencia afro, por supuesto que está en nuestro país, ¿no? Bueno, pero antes de esa, Jimena, creo que es que ya no puse, digo, la anterior, nada más para no quedarnos con el levantamiento zapatista. Ahí. Lo que quería yo decirles, yo no me voy a meter, más bien no me voy a meter absolutamente nada, pero más que unos datos, y eso lo dejamos para los talleres con la cuestión de la xenofobia, ¿no? Pero aquí que estoy hablando justamente de la construcción del Estado Nacional, que era una construcción a través de un discurso del mestizaje, un mestizaje que tenía que ver con lo español y lo indígena. A principios del siglo XX, el Estado mexicano negó la entrada a muchas nacionalidades y grupos étnicos del mundo, ¿no? Nosotros vamos por la vida diciendo que México es un país abierto a los extranjeros porque abrió sus puertas al exilio español, y también después abrió sus puertas al exilio latinoamericano, lo cual es absolutamente cierto, pero también cerró muchas puertas, ¿no? Y justamente en los años 30, digo, en los primeros años del siglo XX, negó la entrada a muchísimos grupos, ¿no? En el 19 negó la entrada a rusos y polacos, en el 21 a chinos, ¿no? Además, hubo una masacre de personas de origen chino en el norte de México. En el 23 prohibió la entrada a personas provenientes de la India. En el 24 prohibió a personas negras, africanas, afrodescendientes entrar al país. En el 26 árabes y gitanos, en el 34 a judíos, ¿no? Y había una lista grande, ¿no? Pueden ustedes consultar los trabajos de Daniela Gleiser, de Pablo Yankelevich, que hablan justamente sobre estas nacionalidades prohibidas. Y en parte estaban prohibidas porque iban en contra del discurso del mestizaje. Eran poblaciones que no iban a servir al proyecto nacional del mestizaje, ¿no? Bueno, entonces con eso cierro esa parte y ahora sí, ¿no? Los estudios, el racismo realmente se empezó a reconocer a partir del levantamiento zapatista en 1994, ¿no? Son pocos los trabajos que hay antes del 94 que evidencien o que hablen sobre el racismo en México, ¿no? Juan Comas, proveniente del exilio español, hablaba sobre el racismo y le decían, no, tú no eres de aquí, no estás entendiendo, aquí no hay racismo, todos somos mestizos, ¿no? Sí, la que sigue. Bueno, esta es la imagen que quería yo hablarles sobre una manera, ¿no? En la que cuando a mí me preguntan, oye, el racismo en México, y este caso me parece bueno para hablar del racismo en México. Un día, un señor iba por una calle en Guadalajara y se encontró a esta niña pidiendo dinero en la calle, le tomó una foto, la subió a sus redes sociales y dijo, seguro la secuestraron y sus papás la están buscando desesperadamente, ayúdenme a difundirla porque esta pobrecita está en la calle, ¿no? Bueno, se hizo, ¿qué quieren que yo les diga? ¿No? Un montón de
que la compartían y decían pobre niña, pobre niña, pobre niña. Llegó la policía, se llevó a la mamá y a los otros hermanitos, la sacó de la calle, empezó toda una investigación, y resulta que la señora y los otros niños que estaban pidiendo en la calle, y la señora, la mamá de la niña, pues sí era su mamá y los otros sí eran sus hermanos. Y en el Inter recibió peticiones de adopción porque esta niña no podía estar pidiendo dinero en la calle. Y su mamá, una organización que la ayudó a defenderse porque le querían quitar a la niña, entonces le ayudaron a defenderse para que quedarse con la niña, pero la sacaron a ella, a la señora y a los hermanitos de esta situación de calle, ¿no? Entonces, la que sigue, Jimena, ¿no? Entonces tenemos esa, mejor, ¿no? Como hay unos niños que no pueden estar en la calle y otros niños que están en la calle, ¿no? Ningún niño tendría que estar en situación de calle, ningún niño tendría que estar pidiendo dinero en la calle, pero en las grandes ciudades en este país hay niños pidiendo dinero en la calle donde no los vemos, donde no hay peticiones de adopción, donde no hay organizaciones tratando de ubicar a ellos y a sus familias en mejores condiciones, ¿no? Pero en cambio sí lo hubo para esta niña. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto ver a una niña con este físico en la calle y no nos cuesta trabajo ver a niños morenos en la calle en la misma situación, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con esto que he venido hablando y tratando de explicar, ¿no? Ella es como el modelo al que se aspira, ¿no? Y que lo vamos a ver en otros, cuando llegue como a otras manifestaciones, sobre todo en la publicidad, en los medios de comunicación, ¿no? Donde lo blanco está por encima. ¿A qué sigue? Ok, sí, ¿no? ¿Cómo se va materializando el racismo, ¿no? Y una manera en la que se materializa es, por supuesto, la publicidad, ¿no? Esto que les estoy enseñando de la leche Lala es un proyecto que es, digamos, un ejercicio que hizo un artista plástico en Monterrey ya hace varios años. Ahorita no sé cuál sea la presentación actual de la leche Lala, ese era en ese momento, y entonces este artista hizo un redireccionamiento, ¿no? Y entonces la pregunta sería si la foto, ¿no? Si se empezara a poner como publicidad esa leche, ¿tendría éxito? ¿Lala elevaría sus ventas? ¿O qué pasaría con los consumidores, ¿no? Y esa es una pregunta que yo muchas veces le hago a mis estudiantes, ¿no? ¿Ustedes creen que se vendería más ese producto? ¿Sería una leche que se consumiera porque hay una identificación con los modelos de esta imagen, ¿no? Bueno, y entonces así vemos que esto pasa en otras cuestiones, ¿no? Esta publicidad salió hace poquito, ¿no? Tantito antes de la pandemia, ¿no? Estas imágenes de Sears, vacaciones 2020, ¿no? Entonces, donde la población indígena es el modelo, ¿no? Es como parte de la decoración de ven y vive tus vacaciones, y ven y ponte, ¿no? A la moda, compra tú para ir a conocer México y sus tradiciones. La que sigue, ¿no?
Bueno, esta es también, ¿no? En las revistas, en el corazón de San Miguel, ¿no? De San Miguel Allende y la boda y la mujer al lado vendiendo sus, también, ¿no? No artes, sino sus artesanías, la mujer indígena abajo con la cabeza, inclinada, tremenda, ¿no? Pero eso sí es la boda mexicana en el corazón de San Miguel. Sigue, ¿no? También, ¿no? Yalitza Aparicio, entonces aquí les pongo dos fotos, una donde fue fuertemente criticada, como que, ¿no? Esa Yalitza no podía aparecer en Hola y con un vestido de moda, sino esta Yalitza, la del lado derecho, sería la que tendría que aparecer, ¿no? Esta es la belleza mexicana indígena, no la otra. Aquí esta es una nota también que encontré en el periódico y fue tremenda, ¿no? Esto pasó en el municipio de Bacalar, descalzos a la oficina para no ensuciar, ¿no? Les dijeron que no podían entrar, que se quitaran los zapatos porque iban a manchar la oficina, ¿no? Pero qué tal que llegara un grupo de turistas todos enlodados, cuanto que no les decían que se quitaran los zapatos, ¿no? La que sigue. Aquí también una diputada de San Luis Potosí, también hace unos años, ¿no? Les dice que no los imagina detrás de un escritorio, ¿no? Que sigan vendiendo nopalitos. Aquí, ¿no? Y se sabe de que todos dijimos una visión, ¿no? Porque si ustedes deciden abandonar sus tierras y sus tradiciones, el pueblo mexicano nos quedamos sin nuestras raíces, ¿no? Entonces también esta idea tremenda, ¿no? Que es los indígenas son nuestras raíces y entonces como son nuestras raíces, que no cambien, que se queden en donde están, haciendo lo que nosotros consideramos que ellos tienen que hacer, que son los bordados y las artesanías y no perder sus lenguas, porque eso es lo que a nosotros nos hace mexicanos. Bueno, con esto me podría yo extender 1 hora y media, porque ¿no? Esta idea de lo mexicano y de lo indígena y los necesitamos para sobrevivir son uno de los temas que a mí entre que me indignan y son como, híjole, bueno, en fin, mejor ni entro al tema. Bueno, luego con la campaña, ¿no? Lo vemos en los memes, que fue durísimo lo que pasó, ¿no? Esa Marichuy se parece a la que limpia mi casa, ¿no? Yo sí votaría por Marichuy, que se ve que tiene experiencia en limpiar a México, ¿no? Esta asociación de lo indígena con el trabajo doméstico en el país es, muy indignante, ¿no? ¿Quién es esa Marichuy? ¿Por qué no está haciendo pozole? Juguetes, ¿no? La muñeca Very Nice, la Very Nice es rubia y tiene a sus guaruras, y la Mole de olla es muy morena y su mejor amigo es una garrapata, ¿no? Entonces tienes a Very Nice y a Mole de olla. Y luego, ya para terminar esta parte que se ha hablado muchísimo, sobre todo en los medios, ¿no? Yo sí quisiera dejar claro que no hay un racismo a la inversa, el racismo a la inversa no exista, por más que digan, no jodas. A mí me han llegado a negar hasta castings por ser blanco y rubio de ojos azules, ¿no? Neta, si no sabes, no opines. Entonces, el racismo a la inversa no existe, ¿no? Porque es un sistema estructural. Entonces, una persona de tez clara, como dice esta persona, que es blanco y de ojos verdes, a lo mejor sí sufrió discriminación y lo maltrataron por cómo se veía,
pero esa discriminación no es racismo, porque volvemos a las definiciones del principio. Para que pueda haber racismo, tiene que haber una inferiorización. Y aquí no hay una inferiorización, ¿no? Hay un maltrato, pero él permanentemente se ve beneficiado de este sistema. Y es a lo mejor un maltrato que no es una cuestión estructural. O sea, yo no es que diga, no, pues, no, eso no es discriminación, ¿no? Bueno, en este caso, pero alguien que lo maltraten, que lo traten mal, que se sienta mal y diga, oye, ¿no? Me hicieron sentir muy mal y tenía que ver mi color blanco de piel. Sí, pero no es racismo, ¿no? O sea, tendríamos que hablar de otro tipo de discriminación, no de racismo, porque el racismo tiene que ver con este sistema estructural de opresión y tiene que ver con una jerarquización y una inferiorización, ¿no? Y bueno, con esto termino y tenemos un tiempito para entrar a preguntas. No vi el chat, pero ahorita lo veo para ver qué preguntas. De repente me distraía porque medio veía algo Bueno, abajo. no hay problema, Eugenia. Básicamente yo lo que les digo es que escriban en el chat su nombre para darle las palabras cuando te quieran hacer algún tipo de pregunta. Veo que han escrito algún comentario. No sé si alguien desea preguntarle algo a Eugenia. Vi que Shali, que está con el doctor Ramón Zúñiga, hizo un comentario también en el chat. No sé si quiere hacerle una pregunta a Eugenia directamente o al doctor Zúñiga al respecto. Hola, sí, no, muchísimas gracias por organizar este encuentrito con la doctora. Muchas gracias por la plática. Nada más quería hilar algunas cuestiones porque se me hacen, los ejemplos que dan de racismo se me hacen excelentes y son cosas que vemos aquí. O sea, te vas a la farmacia Guadalajara de aquí de Juriquilla y ves los anuncios de las personas güeras y no, es como una esquizofrenia. O sea, no tiene, es como si lo que sea que estuviera siendo marketizado, como que no le corresponde a las personas de acá. Y pues nada, o sea, mis comentarios van sobre un poco de lo que yo también he estado estudiando con respecto a la formación del concepto de raza. Y me parece que es importante mencionar un poquito los fundamentos, o sea, mencionar a los agentes, o sea, no es como cosas que se dan, ¿no? Es un proyecto que surgió así como surgen las plantas. No, esto, la inferiorización está muy atada a procesos de colonización a partir de apropiarse de los recursos, ¿no? Pero ¿quiénes son los agentes? Son europeos blancos, ¿no? O sea, se mencionó el patriarcado, etcétera. Y nada, o sea, se me hace como importante como mencionar un poquito de eso, o sea, de dónde es que surge, por qué es que se inventó, por qué es que se impone en todos lados. O sea, tiene un servicio y no nada más es inferiorizar ¿para qué? Para poder generar ¿cómo se dice? Un cuerpo de trabajo, o sea, un cuerpo de trabajo que se pueda explotar, porque lo que se busca es justamente eso, ¿no? O sea, no es nada más inferiorizar por inferiorizar. Pero bueno, es nada más una conversación y supongo que eso también se puede tratar en los talleres, pero muchas gracias por todo. Sí, sí, efectivamente, como que a la hora que tienes que dar una plática hay que, ¿no? Como que priorizar algunos temas. Diego, Jimena, Olivia y yo, bueno, aquí van como dos comerciales. Uno, tenemos un diplomado fantástico que quien quiera tomarlo, Jimena ahorita puede decir algo del diplomado, pero a raíz de este diplomado, y nos mencionó a nosotros cuatro, porque Olivia y yo tenemos la coordinación académica de este diplomado, pero Jimena y Diego se encargan de ponerlo en marcha. Estuvimos trabajando en unos cuadernillos para CONAPRED y ya salieron dos. El primero tiene que ver con justamente raza, ¿cómo se llama, Jimena? Raza y
raza, ¿qué es la raza? Sí, existen las razas humanas, se los comparto en el chat, el link, la publicación está abierta y Ahí está. es de divulgación, básicamente. Exactamente, este es un textito de divulgación, donde viene todo, es que como apareces como Francisco Ramón Zúñiga y ya no sé quién eres, pero ahí Es mi está. papá, ándanselo a él. Perdón, ando con él, es mi padre. También trabaja. Bueno, Los dos aquí. Qué bueno que están los dos. Bueno, no, ahí lo puso Jimena en el chat y lo pueden bajar, es de libre circulación, lo acabamos de sacar y ahí viene totalmente explicado esto que dices, que efectivamente es una invención, pero es una invención con un objetivo absolutamente claro, ¿no? De qué es lo que se quería con esa invención, ¿no? Muchas gracias, Eugenia. No sé si tenemos más preguntas. En el YouTube no hay preguntas y aquí por el chat tampoco. No sé si quieran... a ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es su percepción del racismo en instituciones como la UNAM? Me hacen esta pregunta por el chat. Bueno, como les dije, yo no trabajo en la UNAM, por más que fue una invitación al seminario Surge. Hemos hablado un poco con Olivia y con Jimena de que sería interesante hacer algo sobre percepciones del racismo en la UNAM, ¿no? Yo creo que sería como una tarea importante, ¿no? Yo les podría hablar en este caso, de mi institución, donde efectivamente el racismo está muy presente en la academia, ¿no? En el caso de Yucatán, es un estado con una presencia maya importante y de los apellidos mayas son una mayoría en el estado y uno puede ver muchas veces en reuniones y en ámbitos académicos cómo hay un desprecio hacia los académicos que tienen apellidos mayas, ¿no? O al interior también de los salones de clases, ¿no? Entonces yo creo que y eso, bueno, la UNAM tiene también espacios en Yucatán y estoy segura que encontramos exactamente los mismos patrones. Yo creo que hay que trabajar sobre el racismo en la academia. Ese es absolutamente algo que se tiene que hacer, ¿no? Y si puedo comentar algo al respecto, si es Dime, posible. Jimena. Sí, adelante, Bueno, Jimena, para precisamente terminar. con los cursos que da Surge, nos encontramos todo el tiempo con que el racismo atraviesa la educación y las instituciones educativas en muchos sentidos, ¿no? Está este racismo estructural, del que Eugenia habló muchísimo hoy y que se refleja en el acceso que puedan tener las personas a las opciones educativas en sus calidades y modalidades distintas, pero que sin embargo la UNAM, digamos, la libra un poco al ser una institución pública y abierta, confluye en ella gente de diversos orígenes, adscripciones e identidades. Sin embargo, el racismo sí atraviesa la educación por otras partes, y entonces hablamos siempre de racismo epistémico, cómo se ven los currículos, qué conocimiento es válido enseñar y cuál no. Y también el racismo en las aulas y en los espacios de trabajo, que creo que es ese racismo cotidiano que nos parece muy interesante que ustedes hayan decidido hacer esta encuesta, porque ese es el que se ve en las percepciones, en los discursos y en las prácticas del día a día, y ese es el que creo que no está visibilizado suficientemente en la universidad. Y la creación del seminario sobre racismo en 2019, pues está enfocado a eso, a comenzar a producir, apenas comenzamos, a producir conocimiento de cómo se manifiesta el racismo al interior de la UNAM y sus instituciones, porque es algo que la atraviesa por muchos lugares, en verdad. Muchas gracias, Jimena. Tenemos una última pregunta aquí en el chat, a ver si la pueden contestar más o menos.
rapidito porque se nos va el tiempo. ¿Considera que la percepción y análisis del racismo en México es clasista? Para cualquiera uno de ustedes dos. ¿Qué les parece? Eugenia, Jimena. Considero que la percepción y el análisis del racismo en México es clasista. Diana, no me queda perfectamente claro hacia dónde vas, ¿no? O sea, si el racismo, si podría ir esta confusión que normalmente hay entre racismo y clasismo. Yo diría en México el racismo y el clasismo están absolutamente imbricados y es difícil separar el racismo del clasismo porque en México son dos fenómenos que van imbricados. Ahora, si esa es una posible, ¿no? Puede ir por ahí, pero a lo mejor sí el análisis, ¿no? Los análisis y los trabajos que se hacen sobre el racismo son clasistas, ahí sería como otra pregunta, ¿no? Y de repente ha habido esta discusión, ¿no? Sobre quiénes y desde dónde pueden hablar de racismo. Y también ahí sería como otra discusión muy grande, ¿no? Y también un debate que se abre y que se está abriendo actualmente. Rafael tiene una pregunta. ¿Puedes abrir el chat, Rafael? Para no estar leyendo tu pregunta, si deseas, la escribió en el chat. Sí, no sé qué tal es mi micrófono. Sí, pero sí, es la misma idea de la cuestión de clasismo. Es que estaba pensando la diferencia entre el racismo que hay en mexicano hacia las minorías extranjeras, como los afroamericanos y afroeuropeos, y esa diferencia con los afromexicanos. ¿De dónde viene y por qué hay esta diferencia? Sí, nosotros siempre abordamos este tema de la xenofobia como una de las expresiones muy propias del racismo mexicano, ¿no? Conforme a lo que Eugenio expresó del modelo de mestizaje, donde solo se aceptan ciertas combinaciones para considerarse plenamente mexicano en todo como el derecho de la ciudadanía. Entonces, la xenofobia, ya sea que esté cruzada por el racismo, porque, por ejemplo, se piense que una persona extranjera es inferior, por dónde viene, por su apariencia, por su condición socioeconómica, por su estatus migratorio. Entonces, sí hay una inferiorización que racializa al extranjero, y también puede haber algo que es muy propio también de la xenofobia mexicana, que se llama la xenofobia defensiva, que es el rechazo, es el extranjero que no se considera racialmente inferior, pero que se le rechaza porque considera que puede agredir el modelo de desarrollo propiamente mexicano. Y es cuando decimos que racismo, xenofobia y nacionalismo son cosas que están sumamente unidas para el caso mexicano, que se experimenta de una forma un poco distinta cuando vemos estos casos clásicos del racismo norteamericano, pero que también está presente en México con su relación a la extranjería y que, bueno, también es una discusión para ahondar. Hablando de algo un poquito diferente, es que yo soy afroeuropeo, por eso yo noto una diferencia con la gente que encuentro por la primera vez. Si no aviso desde el inicio que soy europeo, la gente piensa que soy latino. Así que puedo sentir una percepción más negativa hasta que se dan cuenta que soy europeo y de una vez la percepción es muchísimo más positiva. Claro. Y es algo que he hablado con afroamericanos también que vienen de México y en otros países de Latinoamérica. Es una diferencia que es muy fuerte. Y yo pienso que hay algo que tiene que ver con el clasismo también, pero no sé si hay otros mecanismos también que lo explican. Bueno, sin duda, nosotros hemos recabado muchas experiencias de personas mexicanas afrodescendientes que el Instituto Nacional de Migración los trata de deportar porque los ve de un tono oscuro de piel, hasta que dicen que son mexicanos. Entonces, pero creo que todo se explica por esta confluencia de la aporofobia, que es como de la xenofobia y del racismo. Entonces, ¿qué extranjeros sí son aceptados en México? Creo que cruza por todo esto que tú dices. De repente, decir que eres europeo
te hace un extranjero legítimo, aceptable, asimilable en esta sociedad, pero en otras condiciones no lo serías probablemente. Y entonces ahí es donde todos los matices se cruzan y se vuelve algo realmente complejo, pero además constante y muy repetitivo. O sea, lo vemos en experiencias y discursos de muchas personas que hablan de cómo se les percibe como extranjeros cuando se cruza color de piel, clase social y origen nacional. Tenemos 3, 4 preguntas más en el chat, se ve que se fueron animando a medida que fue pasando la charla. Primeramente de Verónica Rodríguez, en cuanto a la encuesta, ya dijeron que la van a tratar más adelante en el taller, entonces no la van a tratar en este momento. Después de Joana Paola Hernández, dice que mencionaba que en 1994 se empieza a reconocer el racismo a partir del movimiento zapatista. Entonces, pregunta, ¿podría explicar un poco más el contexto? Excelente seminario. No sé si pueden explicar un poquito más el contexto. Y después tenemos otro par de preguntas, pero no sé si desean contestar esta antes que le lea la siguiente, como ustedes gusten. No, pues de una vez todas, ¿no? Todas. El doctor Harabonel dice que los romanos tuvieron esclavos, no sé si los chinos y otras antiguas civilizaciones también, pero me imagino que sí, ya que, por ejemplo, en Alemania, Francia, etcétera, los reyes y los condes sí los tuvieron. Entonces, eso es un comentario y una pregunta-respuesta. Y la última es, ¿qué podemos hacer de manera individual para entender y erradicar hasta dónde sea posibles ideales racistas? Las pueden ver en el chat si quieren. Son esas 3 preguntitas. Bueno, pues una es más bien un comentario. Gracias. Comentario. ¿No? Uh-huh. Gracias por el comentario. En cuanto a la podemos decir que a partir del levantamiento zapatista en el 94 se empieza a hablar desde el racismo. ¿Y por qué? Porque los zapatistas lo pusieron y lo dijeron, ¿no?, con todas sus palabras. México es racista y nosotros estamos padeciendo el racismo, estamos sufriendo racismo. Y entonces, a partir de ahí ya era imposible que la academia lo siguiera negando y que no pudiera, digamos, ayudar a su visibilización. Y entonces los primeros trabajos que hay sobre el racismo en México son finales de los años 90, principios del año 2000, y es el explicar esta relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, digamos que los primeros estudios y los primeros trabajos desde la academia para visibilizar el racismo se dan a propósito del levantamiento zapatista, pero no del movimiento zapatista por levantarse, sino porque ellos lo enunciaron, dijeron, hay racismo, ¿no? Entonces, ahí es, digamos, ese sería el contexto, ¿no?, en el que no sé si con esto contesto la pregunta, ¿no? Pero una de las pioneras en estos trabajos fue Alicia Castellanos, ¿no?, que pueden también encontrar muchísimos de sus trabajos en línea. Y con relación a la última pregunta, ¿no?, de qué podemos, yo creo que primero es hacer esta conciencia de que vivimos en un racismo estructural, ponernos, ubicarnos en ese racismo estructural y qué posición es la que nosotros tenemos y vigilarnos, ¿no?, a nosotros mismos, empezando por nosotros y después denunciando las cosas que nosotros también vemos, ¿no? Nosotros desde nuestras disciplinas, pues bueno, en eso estamos, tanto en los trabajos que hacemos como en todos los materiales de divulgación en los que estamos trabajando. Y bueno, yo creo que
cada uno desde su trinchera puede ir abonando. Y lo primero, yo digo, es reconocer que tenemos un problema, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias, Jimena. Les agradecemos mucho su plática. Agradecemos la presencia de todos. La siguiente semana no tendremos seminario porque tendremos la Semana de la Tierra. Y si tienen más dudas o comentarios, yo creo que se pueden comunicar contigo, Jimena, o con Rodrigo Gutiérrez en el Centro de Geociencias, y también contigo, Eugenia, por cualquier consulta o dudas que les hayan quedado a partir de este seminario. Y yo les estaré llegando tu reconocimiento, Eugenia, por este seminario, se lo estaré llegando a hacer llegar a Rodrigo o a Jimena. Creo que Jimena no tengo su mail, se lo hago llegar a Rodrigo para que se los pase. Okay. ¿Sí? Les dejé el correo Surge del seminario en el chat, surge.secretariatecnica@gmail, para cualquier cosa que requieran relacionado a esta charla o cualquier otra inquietud sobre el tema. Ahí estamos súper pendientes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y damos por terminado el seminario del día de hoy. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.